que hasta hoy sus consecuencias aún resuenan en el corazón de millones de creyentes? ¿Y si esa división no fue solamente política, sino espiritual? ¿Y si estuvieras a punto de descubrir que muchas luchas que enfrentas hoy tienen sus raíces en ese momento decisivo de la historia bíblica? La división entre Israel y Judá no fue un simple conflicto entre reyes. Fue una señal divina, un misterio escondido, una advertencia para nosotros, un mapa profético de lo que vendría. Y muy pocos han entendido lo que realmente sucedió. Muy pocos han visto el poder oculto detrás de esa separación. Pero hoy, el Espíritu Santo puede revelarte una verdad que transformará tu forma de ver la fe, tu vida espiritual y tu relación con Dios. Mi nombre es César Gil, y este canal existe con una misión: llevarte más cerca de la voz de Dios a través de cada enseñanza bíblica. Miles de personas ya encontraron aquí un refugio, un alimento para el alma, una comunidad de fe. Y hoy, tú estás aquí. No por casualidad. Antes de comenzar, quiero invitarte a comentar la frase "paz en Cristo", justo aquí abajo. Esto no es solo una frase, es un compromiso público con tu fe. Es declarar que, aunque el mundo se divida, tú seguirás del lado del reino. También te animo a darle like a este video. ¿Por qué? Porque al hacerlo, estás ayudando a que el algoritmo de YouTube lo muestre a otras personas que están sedientas de una palabra del cielo. Estás ayudando a expandir el Evangelio. Y por eso, te honro. Gracias por ser parte activa de este canal que crece cada día para glorificar a nuestro Señor. Muchos de nuestros seguidores nos han dicho que este canal se ha convertido en su iglesia digital. Para algunos, es el único lugar donde escuchan Palabra Viva. Por eso, tu participación es tan importante. Suscribirte, dejar tu comentario, compartir. Todo eso forma parte de tu ministerio. Y escucha esto con atención. La penúltima lección del estudio de hoy puede contener la llave que desbloquea una bendición retenida en tu vida, una respuesta que has estado esperando, un entendimiento que puede romper cadenas del pasado. En los próximos minutos, juntos vamos a recorrer la historia que dividió al pueblo de Dios. Vamos a entender por qué Israel y Judá se separaron, qué significó eso espiritualmente y cómo ese evento profético sigue afectando nuestras vidas hoy. Veremos nombres, reinos, traiciones, promesas, pero más allá de eso, descubriremos lo que el Espíritu quiere decirte personalmente a través de cada detalle. Así que ahora, respira profundo, silencia tu alma y abre tu espíritu para lo que Dios va a hablar. Comencemos este estudio. Poderoso sobre Israel versus Judá, la división que cambió la historia de la Biblia para siempre. Para comprender la división entre Israel y Judá, primero debemos regresar al momento en que todo parecía estar unido. Y en el centro de esa aparente unidad había un hombre, Salomón, hijo del rey David, un niño nacido del arrepentimiento. Un niño que, por designio divino, fue llamado a heredar un trono que no había conquistado con espadas, sino con promesas. Un niño que fue amado por Dios, pero cuya vida marcaría el principio del mayor cisma del pueblo santo. Salomón no solo heredó un reino, heredó una responsabilidad espiritual que cargaba el peso de toda la historia de Israel. Fue bendecido con sabiduría celestial, con riqueza jamás vista, con la construcción del templo. Y sin embargo, fue en su tiempo que el corazón del pueblo comenzó a fragmentarse. ¿Cómo es posible que el rey más sabio haya sido el punto de partida para la división más dolorosa? La respuesta está en lo más profundo de su alma. La Escritura nos revela que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, y con ellas vinieron dioses ajenos, altares paganos y ritos que oscurecieron el esplendor del templo. Su sabiduría fue desbordada por su deseo. Su discernimiento fue apagado por el encanto de lo prohibido. Y así, mientras construía un trono firme ante los hombres, edificaba grietas invisibles ante los ojos de Dios.
¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que, incluso cuando todo parece estar en orden, el corazón puede estar dividido, que incluso bajo la bendición puede gestarse la desobediencia, y que incluso un pueblo unido puede estar a un paso de la separación, si sus líderes se alejan del primer amor. La división de Israel y Judá no comenzó con una guerra, sino con una lenta erosión espiritual. Fue el resultado de corazones que se fueron apagando, promesas que se olvidaron, y de un pueblo que prefirió la comodidad de los ídolos a la pureza del pacto con Dios. Y ahora, pregúntate a ti mismo, ¿hay grietas invisibles en tu vida? ¿Has edificado altares al éxito, al placer, a tus propios deseos? ¿Está tu corazón dividido entre lo que sabes que es correcto y lo que eliges cada día? Este bloque no es solo historia, es espejo. Dios te está mostrando que toda gran división comienza en lo invisible, y que hoy, si escuchas su voz, puedes evitar que tu propia vida se fracture como lo hizo el reino. Porque la lección de Salomón no es solo un relato del pasado, es una advertencia profética para cada creyente que ha sido llamado a heredar un reino, tu alma. Y si no vigilas, si no limpias tu templo interior, podrías estar reinando sobre ruinas sin darte cuenta. En los próximos bloques descubriremos cómo esta fractura espiritual se convirtió en guerra civil, en reinos enemigos, en décadas de dolor y traición. Pero también veremos cómo Dios, incluso en medio del caos, sigue teniendo un plan de redención. Prepárate. La muerte de Salomón no solo cerró un capítulo glorioso en la historia de Israel, abrió las puertas a una tormenta que venía gestándose desde el silencio. Roboam, su hijo, subió al trono con el peso de una corona que no entendía. Y lo que ocurrió a continuación revela un principio espiritual que sigue vigente hoy. Cuando el liderazgo escucha al orgullo y no a la sabiduría, el pueblo sufre. El pueblo de Israel, cansado por las cargas impuestas por Salomón, se acercó humildemente al nuevo rey, no con rebelión, no con ira, sino con una súplica: alivia nuestras cargas y te serviremos para siempre. Pero Roboam no buscó la dirección de Dios. Rechazó el consejo de los ancianos que habían servido a su padre y prefirió la voz de los jóvenes que crecieron con él. Hazte fuerte, demuéstrales quién manda, aumenta el yugo, aplástalos con tu poder. Y así, con una sola respuesta arrogante, selló la división del reino. 10 tribus se alejaron, proclamando a Jeroboam como su rey. Solo Judá y Benjamín permanecieron fieles a la casa de David. Lo que parecía una decisión política era en realidad un juicio espiritual. El reino se partió no por falta de ejércitos, sino por falta de humildad. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos elegido el camino de Roboam? ¿Cuántas veces hemos escuchado voces que alimentan nuestro ego en lugar de buscar la voluntad de Dios? El corazón de Roboam no estaba preparado para reinar, no porque careciera de linaje, sino porque carecía de mansedumbre. Dios le había dado la oportunidad de unir, de sanar, de restaurar las heridas que su padre había dejado. Pero eligió endurecerse, y ese acto de dureza partió al pueblo escogido. ¿Estás tú enfrentando decisiones ahora mismo? ¿Estás en una encrucijada donde podrías elegir la compasión, el perdón, la comprensión? Pero algo dentro de ti clama por orgullo. Este bloque te desafía a ver el poder que tienen tus palabras. Tu actitud puede unir o dividir. Tu espíritu puede ser un puente o un muro. El Espíritu Santo está hablando hoy a los líderes de hogares, de comunidades, de corazones. ¿Estás reinando con soberbia o con el corazón de Cristo? Porque Dios aún busca siervos que no teman ser humildes, que prefieran la obediencia al aplauso, que comprendan que la verdadera autoridad nace de la sumisión al cielo. La historia de Roboam no terminó en gloria. Terminó con la vergüenza de haber perdido la mayor parte del reino, no por culpa de los enemigos, sino por una decisión necia. Que tu historia no sea como la suya. Que al llegar este mensaje a ti,
puedas reconocer cualquier dureza en tu corazón y pedirle al Señor: hazme un líder según tu corazón. Enséñame a reinar con mansedumbre, a servir con amor, a responder con sabiduría. En el próximo bloque veremos quién fue Jeroboam y cómo el vacío espiritual que dejó Roboam se llenó con una falsa adoración que llevaría al pueblo a su ruina. Prepárate para una revelación aún más profunda. Cuando Jeroboam fue ungido rey de las 10 tribus del norte, parecía que el juicio contra Roboam había sido justo. Parecía que la voluntad de Dios se cumplía al levantar a un nuevo líder para un nuevo comienzo. Pero lo que ocurrió después demuestra que no todo lo que parece bendición es bendición. Jeroboam tenía una promesa divina. El profeta Ahías le había dicho: si obedeces a Dios, si guardas sus mandamientos, Él establecerá tu casa como estableció la de David. Pero bastó una chispa de miedo para encender el fuego de la apostasía. Jeroboam temió que su pueblo, al subir a Jerusalén para adorar, volviera a unir su corazón con la casa de David. Temió perder el poder. Temió que Dios fuera más fuerte que su estrategia. Y así, en 1900, en lugar de confiar en la promesa del Altísimo, construyó 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, y dijo al pueblo: estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto. La misma abominación que había enfurecido a Dios en el desierto fue repetida por un rey que tenía un pacto con el cielo. Un acto de traición impulsado por el temor, disfrazado de prudencia política. ¿Puedes ver el patrón? El enemigo muchas veces no necesita destruirte con violencia. Le basta con sembrar el miedo a perder, el miedo a quedar solo, el miedo a que la obediencia no sea suficiente. Y entonces empiezas a construir tus propios altares, a crear versiones más cómodas de la fe, a justificar lo que antes sabías que estaba mal. Jeroboam no solo pecó, arrastró a todo un pueblo con él. Instituyó una religión falsa. Creó sacerdotes que no eran levitas. Cambió las fiestas establecidas por Dios. Y lo peor, alejó los corazones del pueblo del verdadero templo. Hoy, muchos creyentes viven como Jeroboam. Saben lo que Dios espera, conocen la verdad, pero eligen una versión que no les incomode. Y justifican su idolatría con frases como: Dios conoce mi corazón. Lo importante es tener fe. Dios entiende mis motivos, pero la Escritura es clara. El miedo que no se entrega a Dios se convierte en idolatría. Este bloque es una advertencia para los que están construyendo becerros dorados con sus decisiones, para los que han hecho de la comodidad su Dios, para los que han reemplazado la fidelidad por estrategias humanas. Jeroboam pensó que aseguraba su trono, pero en realidad condenó su descendencia. Su nombre quedó marcado en 1900 en la Biblia como el que hizo pecar a Israel. Una y otra vez, los profetas se referirían a él con estas palabras: Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. ¿Quieres ser recordado así? Hoy tienes la oportunidad de romper cualquier altar falso en tu vida, de volver a Jerusalén, de regresar al lugar donde Dios puso su nombre, de dejar de temer y comenzar a confiar, porque el trono que Dios te da, nadie te lo puede quitar. Pero si lo tomas con tus propias manos, lo perderás con tu alma. En el próximo bloque, veremos cómo esta idolatría comenzó a levantar profetas, y cómo Dios, en medio de la oscuridad, levantó voces valientes para advertir al pueblo del peligro que se avecinaba. No te apartes. Lo que viene puede despertar algo dormido en tu espíritu. En medio de la oscuridad creciente que Jeroboam sembraba con sus ídolos, Dios no guardó silencio. Aunque el rey había desviado al pueblo, aunque las multitudes se postraban ante becerros de oro, el cielo seguía hablando, y lo hizo de una manera inesperada, levantando a un profeta sin nombre, un siervo anónimo, venido de Judá, que fue enviado por Dios con una misión específica: confrontar el altar falso de Betel. Ese altar, construido por Jeroboam,
era el símbolo máximo de su traición espiritual. Allí el pueblo ofrecía sacrificios a una mentira. Allí se mezclaba la apariencia de religiosidad con la rebelión. Pero el profeta llegó con autoridad divina. Se paró frente al altar y gritó: «Oh altar, altar, así dice el Señor. Aquí que nacerá un hijo a la casa de David, llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti». Y en ese instante, el altar se rompió y las cenizas se derramaron. El dedo de Dios tocó lo profano, y lo que parecía sagrado ante los ojos del pueblo fue expuesto como falso por el poder del Espíritu. Pero la historia no termina ahí. Jeroboam, lleno de furia, extendió su mano para mandar que arrestaran al profeta, y su mano se secó en el acto. Quedó paralizado, inmóvil ante el juicio de Dios. Entonces rogó al mismo profeta que intercediera por él. Y cuando el siervo de Dios oró, la mano fue restaurada. Una demostración clara de que el juicio y la misericordia caminan juntos en las manos del Señor. Sin embargo, hay un detalle profundo que debemos reflexionar. El profeta obedeció para hablar, pero desobedeció para vivir. Dios le había dado instrucciones claras. No debía comer ni beber en ese lugar, ni volver por el mismo camino. Pero fue engañado por otro profeta viejo, que mintió en nombre de Dios. Y así, al desobedecer la voz directa del Altísimo, el profeta anónimo murió en el camino, devorado por un león. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios requiere obediencia total, porque no basta con tener poder, unción o autoridad, si no hay fidelidad. Porque la desobediencia, incluso en los detalles, puede costar la vida espiritual. Este bloque nos recuerda que no importa cuán grande sea tu misión, si no estás dispuesto a obedecer hasta el final. ¿Estás escuchando la voz de Dios o te estás dejando llevar por voces humanas que suenan piadosas, pero que están desconectadas del cielo? Hoy, el Espíritu Santo puede estar usándote como un profeta en medio de una generación corrompida, pero también te advierte: no te desvíes, ni a la derecha ni a la izquierda. Camina en la palabra que Él te dio. No te detengas por halagos, ni te acomodes por falsas promesas. Porque hay leones en el camino que solo respetan a los que viven en la verdad. Y aún más profundo. Este episodio muestra que Dios puede usar a los desconocidos para enfrentar a los poderosos. No necesitas un nombre, una plataforma, un título. Solo necesitas obediencia. En el próximo bloque, exploraremos cómo los profetas continuaron luchando contra los reyes de ambos reinos y cómo la palabra de Dios se convirtió en la única esperanza en medio de la idolatría que consumía a Israel y Judá. Lo que viene encenderá aún más tu espíritu. Tras el acto de juicio en el altar de Betel y la muerte del profeta anónimo, Dios no detuvo su voz. Él nunca guarda silencio cuando su pueblo se extravía. Y aunque Israel y Judá habían sido divididos por la política, el Espíritu de Dios continuó enviando hombres con fuego en los labios y lágrimas en los ojos. Los profetas que no buscaban fama, que no hablaban para agradar, que no cobraban por sus mensajes, sino que se levantaban como trompetas vivas, llamando a una generación dormida a despertar. Pero algo comenzó a cambiar. El pueblo ya no quería oír. Cerraban sus oídos, rechazaban la reprensión y preferían seguir a profetas falsos que prometían paz cuando Dios anunciaba juicio. ¿Te suena familiar? Hoy vivimos algo muy parecido. Muchos buscan palabras suaves, mensajes positivos, motivación sin confrontación. Pero el verdadero profeta no halaga tu carne, sacude tu espíritu. En aquellos días, Isaías clamaba a Judá: «Ay de la nación pecadora, pueblo cargado de maldad, descendencia de malignos, hijos corruptores». Y el pueblo respondía con indiferencia. Jeremías lloraba por Jerusalén diciendo: «Mi alma llora en secreto por vuestra soberbia», y lo arrojaban en una cisterna. Amós advertía desde Israel:
preparaos para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y lo exiliaban. La palabra era clara, pero el corazón estaba endurecido, porque cuando el pecado se vuelve cultura, cuando la idolatría se normaliza, cuando el liderazgo se corrompe, el mensaje profético se convierte en enemigo del sistema. Y sin embargo, Dios nunca dejó de hablar. ¿Por qué? Porque aún había remanente, aún había unos pocos que sí escuchaban, aún había corazones heridos, confundidos, vacíos, que suspiraban por una palabra del cielo. Y hoy, tú podrías ser uno de ellos. ¿Has sentido que todo a tu alrededor se ha corrompido? ¿Que incluso los líderes espirituales que admirabas han caído? ¿Que el mensaje se ha diluido en entretenimiento, mercadería y show? Entonces escucha esto. Dios sigue levantando profetas. No en grandes escenarios, sino en habitaciones secretas. No con micrófonos costosos, sino con rodillas dobladas. No buscando seguidores, sino buscando su rostro. Y si tú estás escuchando este mensaje, no es por casualidad, es porque el Espíritu Santo está buscando a los que todavía tienen oídos para oír. Este bloque es un llamado a ti. No dejes que tu oído espiritual se cierre. No permitas que la costumbre apague la convicción. No permitas que la religión mate la revelación. Israel y Judá estaban divididos, pero ambos pueblos tenían el mismo problema. Rechazaban al mensajero porque no soportaban el mensaje. Y el juicio vino, no porque Dios no hablara, sino porque el pueblo se negó a escuchar. En el próximo bloque, veremos cómo esta rebelión creciente trajo consecuencias devastadoras y cómo el exilio comenzó a gestarse en las sombras, pero también cómo en medio del dolor Dios seguía plantando esperanza. Prepárate. Lo más profundo aún está por ser revelado. Pocas heridas son tan dolorosas como las que provienen de los que comparten tu sangre. Y eso fue exactamente lo que sucedió tras la división entre Israel y Judá. Una guerra civil entre hermanos. Ambos pueblos descendían de Jacob. Ambos recordaban a Abraham como su padre de fe. Ambos decían servir al mismo Dios, pero ya no luchaban juntos. Ahora luchaban entre ellos. Roboam reunió un ejército de 180,000 hombres para atacar a las 10 tribus del norte. Su objetivo era claro: recuperar el reino por la fuerza. Pero Dios envió al profeta Semaías con un mensaje que debería estremecer nuestros corazones hasta hoy. No suban ni peleen contra sus hermanos. Dios lo dijo con claridad: son hermanos, aunque estén divididos, aunque piensen diferente, aunque vivan en sistemas separados, aún son parte de mi pueblo. Este fue un momento sagrado, un punto en la historia donde Dios nos dejó una lección eterna. El enemigo no siempre está fuera. A veces, el mayor peligro es cuando el pueblo de Dios se destruye a sí mismo. ¿Y cuántas veces hemos repetido ese error? Iglesias que se atacan entre sí, creyentes que se juzgan, se hieren, se rechazan, ministerios que se levantan no para predicar a Cristo, sino para denunciar a otros cristianos. ¿Dónde quedó el amor que identifica a los discípulos del Señor? ¿Dónde está la unidad que refleja al reino eterno? ¿Dónde está el respeto por los que, aunque piensen distinto, llevan el mismo Espíritu Santo en su interior? La guerra entre Israel y Judá no solo fue sangrienta, fue una tragedia espiritual. Porque en vez de unirse contra los enemigos del pueblo de Dios, gastaban su fuerza destruyéndose mutuamente. Y esa herida no sanó fácilmente. Durante siglos, ambas naciones se miraron con recelo. Sus líderes promovieron la desconfianza. Sus hijos crecieron con el veneno del resentimiento. Y la herencia espiritual se debilitó. Todo por no entender que la división entre hermanos es una estrategia antigua del enemigo. Hoy, esta palabra viene a ti como un espejo. ¿Estás guardando rencor contra otros creyentes? ¿Has hablado mal de tu hermano en la fe por pensar diferente? ¿Has preferido tener la razón antes que tener comunión? Dios te dice hoy lo mismo que dijo a Roboam: no pelees contra tus hermanos. Es tiempo de restaurar, de perdonar, de reconocer que el reino de Dios no se construye con batallas entre creyentes,
sino con unidad en el espíritu. Podemos tener diferencias, pero no debemos tener divisiones. Podemos tener distintos acentos, pero una misma voz glorificando a Cristo. Podemos tener caminos distintos, pero un mismo destino eterno. En el próximo bloque veremos cómo, mientras Judá conservaba el templo y la liturgia, Israel se perdía en un camino de sustituciones religiosas hasta llegar al borde de su destrucción. No te desconectes. Lo que viene puede cambiar tu perspectiva espiritual por completo. Después de separarse de Judá, Israel tomó un camino peligroso, no solo político, sino espiritual. Alejados del templo de Jerusalén, comenzaron a construir un sistema religioso paralelo, uno que parecía sagrado, pero estaba profundamente contaminado. Jeroboam, temiendo que el pueblo regresara a Judá por motivos de adoración, instituyó altares falsos, sacerdotes ilegítimos y fiestas alteradas. Betel y Dan se convirtieron en los nuevos centros de culto, con becerros de oro como ídolos centrales. Pero no se trataba solo de objetos, se trataba de una teología adulterada, una espiritualidad diluida, una fe sin obediencia. Y lo más triste, el pueblo aceptó, no protestó, no buscó la verdad, simplemente siguió lo que era más fácil, más accesible, más popular. La religión se transformó en un espectáculo cómodo, desprovisto de santidad, y eso marcó el comienzo de la decadencia espiritual de las 10 tribus. ¿Te suena familiar? Hoy, muchos creyentes han hecho lo mismo. Han reemplazado el altar verdadero de comunión con Dios por formas vacías, por emociones pasajeras, por rituales sin transformación. Ya no hay búsqueda del rostro de Dios, sino búsqueda de aprobación. Ya no hay temor reverente, sino entretenimiento. Ya no hay palabra profética, sino discursos, agradables al oído. Y todo comienza con una pequeña decisión. No necesito el templo, puedo adorar desde aquí. No importa si no es el sacerdote correcto, lo importante es la intención. No importa el día ni la forma, Dios entiende. Pero lo que el hombre llama flexibilidad, Dios lo llama rebeldía. Israel pensaba que su nueva forma de adoración era suficiente, que podía mantenerse como nación sin necesidad del diseño divino, pero estaban alejándose de la presencia, y sin presencia no hay protección. Sin presencia no hay propósito. Este bloque te invita a examinar tus propios altares. ¿Has reemplazado la oración por excusas? ¿La palabra por opiniones? ¿La consagración por costumbre? ¿El fuego santo por emoción pasajera? Porque cuando lo falso se convierte en costumbre, lo verdadero se vuelve extraño. Dios aún llama a su pueblo a volver, no a las formas exteriores, sino al corazón del pacto. No a Betel o Dan, sino a su presencia. No importa cuánto hayas construido fuera del diseño divino, hoy puedes derribar esos altares, puedes volver al lugar santo, puedes restaurar tu adoración. En el próximo bloque, veremos cómo la paciencia de Dios fue puesta a prueba y cómo los profetas comenzaron a anunciar el juicio inminente que vendría sobre Israel por causa de su apostasía. Prepárate, porque cada palabra te llevará más cerca de un verdadero arrepentimiento y de una revelación mayor del carácter de Dios. Durante años, Dios habló. Una y otra vez, su voz resonó en medio de la idolatría, la corrupción y el orgullo. Profeta tras profeta fue enviado, clamando: «Vuelvan a Jehová». Pero el pueblo no quiso escuchar. Israel, envuelto en su sistema de adoración falsa, seguía funcionando externamente. Sus altares estaban llenos, sus fiestas religiosas continuaban, su economía aún resistía, pero el cielo estaba en silencio. Y ese silencio era un presagio, porque cuando Dios deja de advertir, es porque el juicio está a las puertas. El profeta Oseas fue levantado con un mensaje contundente: porque sembraron viento y recogerán torbellino.
Una frase que revela la justicia perfecta del Eterno. Lo que el pueblo cultivó con su rebeldía, ahora comenzaría a cosecharlo con dolor. ¿Y cuál fue la causa del juicio? La idolatría institucionalizada. La indiferencia al pecado. El desprecio a la voz profética. La división no solo territorial, sino espiritual. Dios había soportado mucho, pero su paciencia no es sin límites. A través del profeta Amós, el Señor declaró: por 3 pecados de Israel, y por el 4, no revocaré su castigo. Y entonces comenzó a anunciarse lo impensable. Israel sería entregado en manos extranjeras. El pueblo escogido sería llevado al exilio. La tierra prometida sería desierta. Muchos pensaban que eso era imposible, que Dios nunca permitiría tal cosa. Se aferraban a su historia, pero habían olvidado su santidad. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y cuando su pueblo se olvida de quién es Él, cuando convierte la gracia en permiso para pecar, cuando apaga la voz del Espíritu, el juicio no es solo justo. Es inevitable. Hoy esta palabra atraviesa el tiempo y llega a tu vida. ¿Estás tomando la paciencia de Dios como aprobación? ¿Estás confundiendo su silencio con respaldo? ¿Estás postergando tu arrepentimiento porque nada malo ha sucedido aún? Este es el momento de despertar, porque el mismo Dios que juzgó a Israel es el mismo que hoy te ama lo suficiente como para confrontarte, y lo hace para salvarte del abismo. El juicio no es el fin, es la puerta hacia una restauración verdadera. Si hay arrepentimiento, este bloque no busca asustarte, busca despertarte. Dios está llamando. Y si estás escuchando este mensaje, es porque aún hay esperanza. Aún puedes volver. Aún puedes ser parte del remanente fiel. En el próximo bloque, veremos cómo Judá, al observar la caída de su hermano Israel, tuvo una oportunidad de arrepentirse, pero también comenzó a caminar por el mismo sendero oscuro. Lo que viene revelará un patrón espiritual que podría estar repitiéndose hoy en tu entorno, en tu nación o en tu propio corazón. Judá lo vio todo. Fue testigo de la rebelión de Israel, de su caída en la idolatría, de sus altares contaminados y finalmente de su destrucción y exilio. Vio al hermano mayor desaparecer, pero no tembló. Vio la copa del juicio derramarse y no se quebrantó. Dios pensó, hablando en términos humanos, que Judá observaría lo que pasó con Israel y corregiría su camino, que vería la consecuencia del pecado y se arrepentiría, que aprendería de la ruina de su hermano. Pero no fue así. El profeta Jeremías, con el corazón desgarrado, lo dijo con claridad. Y vio que por haber cometido todos estos adulterios la rebelde Israel, yo la despedí y le di carta de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Judá siguió caminando en el mismo sendero. Profanó el templo, ignoró el sábado, oprimió al huérfano y a la viuda, se burló de los profetas y se llenó de orgullo religioso. Es fácil juzgar a Judá desde la distancia, pero hoy Dios te pregunta, ¿cuántas veces has visto caer a otros y no has cambiado nada en tu propia vida? ¿Cuántas veces el sufrimiento de los que te rodean ha sido una advertencia divina y tú seguiste caminando como si nada? A veces el juicio no viene directo, a veces viene a través del espejo. Dios permite que veas lo que le sucede a otros, para que decidas si deseas ese mismo destino. Pero el corazón orgulloso no aprende del ejemplo. El corazón endurecido cree que eso nunca me pasará a mí. Y Judá pensó que, por tener el templo, por tener la liturgia, por tener la ley, estaba a salvo. Pero Dios no habita en estructuras vacías. Él busca corazones rotos, almas contritas, obediencia genuina. Judá no cayó de un día para otro. Cayó lentamente, por despreciar la misericordia, por no temer al juicio, por ignorar el amor severo de Dios. Este bloque
es una advertencia para ti que te consideras fuerte. Para ti que piensas que por ir a la iglesia, por conocer la Biblia, por servir en un ministerio, estás blindado. Dios quiere más que tus actos. Dios quiere tu corazón. Y si no te detienes a examinar tu vida cuando otros caen, si no te dejas quebrantar cuando el Espíritu te muestra el dolor de los que te preceden, puedes terminar repitiendo sus mismos errores. La gracia no es una excusa, es una oportunidad. Y esa oportunidad tiene fecha de expiración si no se responde con humildad. En el próximo bloque, veremos cómo el juicio también alcanzó a Judá, cómo el templo fue destruido, cómo la gloria de Dios se apartó de Jerusalén y lo que eso significa para nosotros hoy, como pueblo espiritual. Lo que viene no es historia, es una advertencia viva para una generación que juega con lo sagrado. En tiempos de Ezequiel, el profeta tuvo una visión aterradora. No era una guerra, no era un castigo humano, era algo infinitamente más grave. La gloria de Dios se levantaba del templo y se alejaba de Jerusalén. Puedes imaginarlo, el lugar más sagrado, el lugar donde descendía su presencia, el lugar donde una vez se escuchaba su voz entre querubines. Ahora era abandonado por el mismo Dios que lo había consagrado. Ezequiel 10 lo describe con detalles proféticos. La gloria de Jehová se elevó del umbral de la casa, y luego se detuvo sobre los querubines. Después salió por la puerta oriental, y el templo quedó solo. ¿Y por qué? Porque aunque los sacrificios continuaban, aunque las canciones eran entonadas, aunque las fiestas aún se celebraban, el corazón del pueblo estaba lejos. La idolatría habitaba en secreto dentro del templo. Y Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Este momento es uno de los más tristes de toda la Biblia. No porque el enemigo haya vencido, sino porque el pueblo provocó la partida del Dios viviente. ¿Qué es un templo sin gloria? ¿Qué es una religión sin presencia? ¿Qué es un pueblo que ya no puede escuchar a Dios? Hoy, muchos templos están llenos de luces, pantallas, multitudes, pero vacíos de la gloria. Dios no habita en la arquitectura. Él habita en la obediencia, en la pureza, en el temor reverente, en la verdad. Y cuando su pueblo convierte su casa en un mercado, cuando los líderes se preocupan más por números que por almas, cuando el pecado es tolerado detrás del púlpito, la gloria se va y nadie se da cuenta. Este bloque no es solo una reflexión, es un llamado urgente. ¿Está la gloria de Dios aún presente en tu vida? ¿O te has acostumbrado a lo sagrado sin sentir su fuego? ¿Estás ofreciendo sacrificios con los labios mientras tu corazón está en otro lugar? Cuando la gloria se va, lo que queda es religión vacía, doctrina sin poder, ritual sin transformación. Pero aún hay esperanza, porque así como la gloria se fue, Dios ha prometido que en los últimos días su gloria llenará la casa mayor que la primera. Pero esa gloria no vendrá donde haya espectáculo, vendrá donde haya quebrantamiento, vendrá donde haya adoradores en espíritu y en verdad, vendrá donde haya hambre genuina por su presencia. El templo de Jerusalén fue destruido, pero el verdadero templo eres tú, tu vida, tu cuerpo, tu alma. ¿Está la gloria de Dios habitando en ti? ¿O se ha levantado en silencio porque ya no había lugar para Él? En el próximo bloque hablaremos del exilio, de cómo tanto Israel como Judá fueron llevados cautivos y lo que eso representa para cada persona que decide alejarse de la presencia de Dios. Prepárate, porque lo que viene es profundo y puede ser el principio de tu restauración. El juicio finalmente llegó, no como una explosión repentina, sino como el lento cumplimiento de muchas advertencias ignoradas. Israel fue llevado cautivo por Asiria, Judá fue arrasado por Babilonia, y el pueblo escogido terminó esclavizado en tierras extrañas. Aquellos que habían sido libertados por el poder de Dios en Egipto, ahora caminaban encadenados por desobedecer al mismo Dios que los liberó.
Los muros de Jerusalén fueron derribados. El templo fue quemado. Los utensilios sagrados fueron profanados. Y lo más terrible, los que antes adoraban con libertad, ahora colgaban sus arpas junto a los ríos de Babilonia, sin poder cantar. El Salmo 137 lo expresa con dolor. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Este no fue solo un castigo físico, fue un colapso espiritual, una pérdida de identidad, una desconexión profunda con el propósito, porque cuando se pierde la presencia, cuando se endurece el corazón, cuando se juega con lo sagrado, el exilio no es solo geográfico, es interior. Y sin embargo, el exilio no fue el final, fue el principio de una restauración. Dios permitió que su pueblo tocara fondo, para que reconociera que nada es más valioso que estar cerca de Él. No hay templo, ni rey, ni tierra, ni victoria que valga más que su presencia. Y allí, en medio de la esclavitud, comenzaron a recordar, a llorar, a buscar, a anhelar. Y Dios, en su infinita misericordia, escuchó sus gemidos. Este bloque habla de aquellos que hoy se sienten en exilio, lejos de lo que fueron, lejos del llamado, lejos de la unción, lejos de la comunión. Quizá alguna vez caminaste en el fuego del Espíritu, y hoy solo queda ceniza. Quizá serviste con pasión, pero ahora estás agotado, frío, desconectado. Quizá todo en tu vida parece intacto, pero por dentro te sientes lejos. Escucha, Dios no ha terminado contigo. Este exilio puede ser el principio de tu regreso. Este valle puede ser el lugar donde tu alma vuelva a clamar. El exilio nos vacía, para que podamos ser llenados otra vez. Nos rompe, para que podamos ser reconstruidos desde lo eterno. Nos recuerda que la promesa no es la tierra. La promesa es su presencia. Y Dios está buscando hoy un corazón que, como Daniel en Babilonia, ore con la ventana abierta hacia Jerusalén. Un corazón que, como Ezequiel, vea visión aún en la cautividad. Un corazón que, como Nehemías, llore por la ruina y se levante para restaurar. Porque en cada generación hay un remanente, y tú puedes ser parte de él. En el próximo bloque, descubriremos cómo Dios comenzó a mover los corazones de reyes paganos, cómo las oraciones del remanente empezaron a cambiar la historia, y cómo la restauración del templo y del pueblo de Dios empezó con una sola palabra: recuerda. Después de décadas de exilio, cuando todo parecía perdido, cuando los muros de Jerusalén eran solo ruinas y el templo no era más que cenizas, Dios hizo algo que desconcertó a todos. Levantó a un rey pagano para traer restauración. Su nombre era Ciro, rey de Persia. Un hombre que no pertenecía al pueblo de Dios, que no conocía las leyes de Moisés, ni descendía de Abraham. Y sin embargo, fue llamado por Dios mi ungido. Isaías lo había profetizado más de un siglo antes. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, a quien tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él. Isaías 45:1. Y lo más asombroso es que Ciro ni siquiera había nacido cuando se escribió esa profecía. Pero cuando llegó el tiempo señalado, cuando el clamor del remanente llegó al cielo, Dios tocó el corazón de un rey extranjero. Y Ciro decretó la libertad del pueblo de Israel. No solo les permitió volver a Jerusalén, les devolvió los utensilios del templo, les dio recursos y les ordenó reconstruir la casa de Dios. ¿Cómo puede ser? Porque cuando el pueblo de Dios se humilla, ora y busca su rostro, el Señor mueve el cielo, la tierra y aún los corazones más improbables para cumplir su propósito. Este bloque es una declaración de esperanza para ti. Tal vez piensas que el tiempo ya pasó, que el daño es irreparable, que tu historia espiritual quedó en ruinas. Pero el Dios que levantó a Ciro puede levantar cualquier instrumento para restaurarte. Puede usar situaciones inesperadas, personas que no imaginas, puertas que parecían cerradas, para devolverte al propósito original.
porque cuando el cielo emite un decreto, no hay exilio que lo detenga. Cuando Dios dice, es hora de volver, el universo entero conspira a tu favor. ¿Y sabes cuál fue la clave? La oración silenciosa de los exiliados. Los suspiros sin palabras del remanente. La fidelidad de unos pocos en tierra extraña. Dios no olvidó ninguna lágrima, ningún ayuno, ningún clamor. Y esa fidelidad, esa perseverancia, activó el cumplimiento de una promesa escrita mucho antes de que el problema existiera. Ciro no fue un accidente, fue parte del plan eterno. Y su decreto no solo fue político, fue profético. Fue el grito del cielo que decía, vuelvan, reconstruyan, yo estoy con ustedes. Hoy, esta palabra te invita a creer otra vez. Aunque te sientas lejos, apagado, roto, Dios puede usar lo imposible para traerte de regreso. Y cuando lo haga, sabrás que no fue por tu fuerza, ni por tu justicia, sino por su misericordia. En el próximo bloque, veremos cómo el regreso a Jerusalén no fue fácil, cómo los que volvieron enfrentaron oposición, desánimo y tentación. Y cómo, en medio de todo eso, Dios levantó a líderes como Zorobabel, Esdras y Nehemías para reconstruir no solo muros, sino el corazón de un pueblo. Lo que viene traerá estrategias celestiales para tu propio proceso de restauración. Regreso a Jerusalén no fue un desfile de gloria. Fue una caminata sobre ruinas. El templo estaba destruido, las puertas estaban quemadas, los muros eran escombros, y el corazón del pueblo, desgastado por el exilio. Pero en ese escenario de desolación, Dios levantó a 3 hombres con una misma llama en el pecho: restaurar lo que había sido perdido. Zorobabel fue el primero. Líder político, descendiente de David, llamado a reconstruir el templo. No tenía ejército, ni oro, ni poder, pero tenía una promesa: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Y aunque hubo oposición, burlas, amenazas, Zorobabel no se detuvo. Puso los cimientos del templo con lágrimas y los terminó con alabanza. Luego vino Esdras, sacerdote y escriba, un hombre de palabra, un reformador espiritual. Cuando vio que el pueblo había olvidado la ley de Dios, no se enojó. Se quebró, ayunó, lloró y enseñó la verdad con mansedumbre. Él no reconstruyó paredes, reconstruyó convicciones. Y por último, Nehemías, un copero del rey en tierra extranjera, un hombre con una vida cómoda, pero con un corazón ardiente por lo sagrado. Cuando escuchó que los muros de Jerusalén estaban derribados, no dijo, eso no me corresponde. Se sentó, lloró, oró y pidió permiso al rey para ir a reedificar lo que amaba. Nehemías organizó, motivó, dirigió y oró sin cesar. Mientras edificaban con una mano, con la otra sostenían la espada, porque toda restauración verdadera será atacada. Pero si Dios la ha ordenado, ningún enemigo podrá detenerla. Estos 3 hombres representan 3 aspectos esenciales para todo creyente que quiere volver al propósito. Zorobabel, restaurar el templo, la adoración, la presencia. Esdras, restaurar la palabra, la obediencia, la verdad. Nehemías, restaurar el muro, la identidad, la protección espiritual. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ser como ellos? Hoy, Dios no está buscando constructores de estructuras, sino restauradores del altar, del carácter, de la comunión. Hombres y mujeres que lloren por los muros rotos de su generación, que se levanten a interceder, que se atrevan a reconstruir, porque donde otros ven ruinas, Dios ve fundamentos. Donde otros ven cenizas, Dios ve futuro. Y la restauración no empieza afuera, empieza dentro de ti. Este bloque te invita a tomar tu lugar en la obra, a no quedarte viendo cómo otros reconstruyen, sino a decir como Nehemías, levantaos y edifiquemos. En el próximo bloque, descubriremos cómo la restauración externa solo fue el inicio,
y cómo Dios comenzó a restaurar la identidad espiritual del pueblo, marcando una nueva etapa de santidad, consagración y propósito eterno. No te lo pierdas. Lo que viene puede redefinir tu llamado. Después de levantar el templo, reedificar los muros y restaurar la ley, aún faltaba algo esencial: restaurar el corazón del pueblo. Porque no basta con tener edificios santos si los corazones siguen contaminados. Zorobabel, Esdras y Nehemías habían cumplido su parte externa, pero Dios deseaba más. Él no solo quería una nación restaurada en su estructura, quería una generación restaurada en su identidad. Fue entonces cuando la palabra volvió a ocupar el centro, no como un libro antiguo, sino como una espada viva, una llama que purifica, una voz que confronta y sana. En Nehemías 8, el pueblo se reunió como un solo hombre, en la plaza, desde el amanecer, para escuchar la lectura del libro de la ley. Cuando Esdras abrió el rollo, todos se pusieron de pie, lloraron, se inclinaron, adoraron. La palabra los quebró, porque por fin entendieron cuán lejos estaban y cuán cerca podían volver. Este momento fue más que un evento religioso, fue un renacimiento espiritual. Y ahí está la clave. Dios no reconstruye lo externo sin transformar lo interno. No restaura muros si antes no sana la memoria. No devuelve tierras si antes no devuelve convicciones. La restauración verdadera comienza cuando el pueblo deja de culpar a otros y empieza a asumir su necesidad de volver a Dios con todo el corazón. Ese día se hizo algo que cambió el rumbo de la nación. El pueblo hizo pacto, un pacto público, escrito, firmado, sellado con lágrimas y decisión. Un compromiso no solo con normas, sino con el Dios vivo, y declararon: nos apartaremos del mundo, guardaremos el día de reposo, sustentaremos la casa de Dios, no nos mezclaremos con las naciones, viviremos conforme a la palabra. Este bloque es un llamado a ti que ya reconstruiste cosas externas. Quizá volviste a congregarte, quizá retomaste tu ministerio, quizá volviste a orar. Pero, ¿has permitido que Dios reconstruya tu identidad espiritual? ¿Eres el mismo por dentro que antes del exilio? ¿O tu alma aún lleva cicatrices que no has entregado al sanador? Hoy, el Señor no solo quiere verte sirviendo, quiere verte restaurado, íntegro, santo, renacido en tu forma de pensar, sentir y actuar. Porque no basta con ser parte del pueblo. Hay que vivir como hijo del reino. Y eso comienza cuando decides hacer un nuevo pacto. No con los labios, sino con la vida. En el próximo bloque veremos cómo, incluso después de la restauración, el pueblo volvió a caer en viejos errores. Y cómo esa historia refleja la necesidad de un Mesías que traería una restauración final y eterna. Lo que viene es la conexión profética entre el antiguo y el nuevo pacto. Una revelación que puede transformar por completo tu visión de la Biblia. La restauración había comenzado. El templo estaba de pie. Los muros resguardaban la ciudad. El pueblo había hecho pacto. Todo parecía estar en orden. Pero el corazón del hombre seguía siendo inconstante. Con el paso del tiempo, los mismos errores comenzaron a repetirse. Los sacrificios se volvieron rutina. Los sacerdotes se corrompieron. El día de reposo volvió a ser profanado. Los matrimonios con pueblos paganos regresaron. Y lo que había sido restaurado con lágrimas comenzó a desmoronarse por negligencia. El profeta Malaquías fue levantado como la última voz antes del silencio profético, y su mensaje fue directo, fuerte, sin adornos. ¿Dónde está mi honra? Me ofrecéis animales ciegos, cojos, enfermos. No acepto vuestra adoración vacía. Dios ya no estaba impresionado por rituales. Él buscaba integridad, temor reverente, fidelidad. Y no lo encontró.
Y entonces el cielo se cerró. 400 años de silencio. Ningún profeta, ninguna palabra, ninguna visión. El pueblo había demostrado algo profundamente revelador. El hombre, por sí mismo, no puede mantenerse fiel. La ley puede señalar el camino, pero no puede transformar el corazón. Y ese era el punto de todo lo anterior. Mostrar la necesidad de un Salvador, un Redentor. Un rey que no solo restaurara muros, sino almas. Un sacerdote que no ofreciera animales, sino su propia vida. Un profeta que no solo hablara de parte de Dios, sino que fuera Dios mismo. Toda la historia de Israel y Judá, toda la división, el exilio, la restauración, el pacto, conducía a un clamor. Necesitamos al Mesías, y ese clamor no quedó sin respuesta. Porque cuando el silencio se hizo más profundo, una voz clamó en el desierto: «Preparad el camino del Señor». Y entonces vino Jesús, el Hijo del Dios viviente, la palabra hecha carne. La gloria que había abandonado el templo volvió a caminar entre los hombres. Este bloque es el puente entre lo que fue y lo que será, entre la insuficiencia humana y la suficiencia divina, entre la antigua alianza que apuntaba y la nueva alianza que cumplía. Hoy, tú también puedes reconstruir tu vida, pero no sobre esfuerzos humanos, sino sobre la roca eterna que es Cristo. Todo lo que el hombre quebró, Él lo vino a restaurar. Todo lo que el pueblo no pudo sostener, Él lo cumplió en la cruz. Y hoy, su Espíritu habita, no en templos de piedra, sino en corazones redimidos. En el próximo bloque, profundizaremos en cómo Jesús se convirtió en el nuevo templo, en el nuevo Israel, y en la respuesta perfecta a todas las fallas del pasado. No te pierdas lo que viene, porque está escrito y está vivo. El templo físico había sido restaurado, pero ya no contenía la gloria que una vez descendió sobre el lugar santísimo. Los muros habían sido reedificados, pero el corazón del pueblo seguía dividido. La ley era conocida, enseñada, recitada, pero no obedecida. Entonces, en el tiempo exacto, apareció aquel que no venía a reparar lo viejo, sino a inaugurar lo eterno: Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, el verdadero Cordero, el cumplimiento de cada sombra del antiguo pacto, el centro invisible de toda la historia bíblica. Cuando Él caminó por Jerusalén, el templo físico aún estaba en pie. Pero Jesús no se postró ante ese edificio. Él dijo: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los líderes religiosos se escandalizaron. Pensaban que hablaba de piedra y oro, pero Él hablaba de su cuerpo. Él mismo era el nuevo templo, porque en Cristo, la gloria de Dios volvió a habitar entre los hombres. La presencia ya no estaba restringida al lugar santísimo. Estaba disponible para todo aquel que creyera. Y más aún, Jesús no solo se presentó como el nuevo templo, se reveló como el nuevo Israel, el Hijo obediente, donde Israel fue rebelde, el siervo fiel, donde Judá falló, el verdadero rey, profeta y sacerdote. Donde Israel cayó en el desierto, Jesús venció en el desierto con la palabra. Donde Judá mezcló lo santo con lo profano, Jesús purificó el templo con celo y justicia. Donde el pueblo rechazó a los profetas, Jesús lloró por Jerusalén diciendo: «¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos?». Él vino como la respuesta, como la restauración perfecta, como la esperanza que no falla. Ya no era necesario un templo en Jerusalén. Ya no se necesitaba un altar físico. Ya no se dependía de sacrificios de animales, porque el Cordero de Dios fue ofrecido una vez y para siempre. Y en su resurrección, Él no solo levantó un cuerpo glorificado, sino que inauguró un nuevo pueblo, una nación santa, un sacerdocio real, una comunidad de redimidos de toda lengua, tribu y nación. Tú y yo somos parte de esa nueva nación, no por genealogía, no por ritos,
no por mérito, sino por gracia, por fe, por el poder del Espíritu. Este bloque nos muestra que la división entre Israel y Judá no era el final, sino el comienzo de un plan más alto: preparar al mundo para el reino que no puede ser movido. Y ahora, la gran pregunta es: ¿está Cristo reinando en tu vida como el verdadero templo? ¿Has permitido que Él sea tu centro, tu raíz, tu rey? Porque no basta con saber de Él, hay que vivir en Él, ser parte de su cuerpo, ser piedra viva de esa construcción espiritual que no se ve, pero que jamás será destruida. En el próximo bloque, descubriremos cómo el mensaje de Jesús unió lo que el pecado había separado, cómo rompió la enemistad entre judíos y gentiles, y cómo hoy seguimos escribiendo los capítulos finales de esta historia eterna. Prepárate, porque lo que viene puede abrir tus ojos a un nivel completamente nuevo de revelación. Durante siglos, la división entre Israel y Judá fue símbolo de fractura, una familia separada, un reino dividido, una herencia partida en dos. Pero en Cristo, lo que estaba roto comenzó a ser sanado, lo que estaba lejano fue acercado. Lo que era enemistad se transformó en reconciliación. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, declaró con poder celestial: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2:14. No hablaba solo de israelitas y gentiles. Hablaba de toda división causada por el pecado, religiosa, cultural, social, personal, espiritual. Jesús vino a hacer una obra completa: reconciliar al hombre con Dios y al hombre con su prójimo. Ya no hay más muro, ya no hay más enemistad. Ya no hay norte ni sur, ni este ni oeste. Hay un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Y eso incluye las heridas antiguas, las enemistades del pasado, los conflictos que marcaron generaciones, porque la sangre de Cristo no solo lava pecados, también sana divisiones. Hoy, tú puedes ser parte de esa nueva humanidad, no una religión, no una denominación, sino una familia redimida por la cruz. Este bloque es una invitación profunda. ¿Hay divisiones en tu corazón que Cristo aún no ha sanado? ¿Guardas resentimiento contra personas, iglesias, líderes o incluso contra Dios mismo? La cruz no es solo un lugar de perdón, es un lugar de reconciliación. Es donde el orgullo muere, donde las heridas cicatrizan, donde las diferencias se rinden ante el amor perfecto. Jesús no murió solo para salvarte del infierno. Murió para unirte a su cuerpo, para hacer de ti un instrumento de paz, un embajador de reconciliación, un testigo de que el reino de Dios está presente entre nosotros. Y ese reino no se construye con muros, se construye con puentes, puentes de perdón, de verdad, de humildad, de misericordia. Así como Israel y Judá fueron divididos por la desobediencia, la iglesia de hoy puede ser unida por la obediencia al Espíritu, pero eso comienza contigo. Con tu decisión de soltar el pasado, de derribar tus propios altares, de dejar de lado las banderas humanas y levantar solo una, la del Cordero. En el próximo bloque, exploraremos cómo el Espíritu Santo continúa hoy la obra de unidad y restauración, cómo Él fue derramado no solo sobre un pueblo, sino sobre toda carne, y cómo eso confirma que la historia de división terminó en Pentecostés y comenzó una nueva era de poder, unidad y propósito eterno. Lo que viene puede encender un fuego en tu alma. Habían pasado siglos desde la división. El pueblo de Dios había sido dispersado, conquistado, humillado, pero también preparado, porque algo nuevo estaba por comenzar. Pentecostés no fue solo un evento glorioso, fue el cumplimiento de una promesa milenaria. Fue la respuesta celestial a una historia de corazones divididos. Fue el amanecer de una nueva creación. En aquel aposento alto, en Jerusalén,
estaban reunidos no solo 11 discípulos temerosos, sino hombres y mujeres dispuestos a recibir fuego para convertirse en llamas vivas de unidad y poder. Y entonces sucedió. El viento sopló. Las lenguas se dividieron, pero el mensaje fue uno. El Espíritu descendió, no sobre uno, sino sobre todos. ¿Y cuál fue el primer milagro? Cada uno escuchaba en su propio idioma. Lo que una vez fue confusión en Babel, ahora era entendimiento en el Espíritu. Lo que una vez dividió a la humanidad, ahora los reunía bajo un mismo nombre: Jesús. Pentecostés fue la respuesta de Dios al caos de los siglos. Una declaración poderosa: ya no habrá más división entre mi pueblo. Donde está mi espíritu, hay libertad. Donde está mi espíritu, hay comunión. Donde está mi espíritu, hay unidad. Aquel día, miles fueron añadidos, no a una denominación, no a una cultura, no a un sistema humano, sino a una familia espiritual eterna. Hoy, ese mismo espíritu sigue soplando, no en templos de piedra, sino en corazones abiertos, en hombres y mujeres dispuestos a ser llenos, no de emociones, sino de fuego santo. ¿Quieres ser parte de esa restauración? Este bloque es tu llamado, porque la historia que comenzó con división, que pasó por exilio, juicio, restauración parcial, llegó a su punto culminante en Pentecostés. Y ahora continúa en ti. Tú eres templo, tú eres altar, tú eres parte del nuevo Israel espiritual. Un pueblo de todos los colores, idiomas y naciones, unido por un solo espíritu. Pero no puedes vivir esto sin rendirte por completo, sin vaciarte de orgullo, de prejuicios, de heridas antiguas, para que el Espíritu Santo no solo te visite, sino que te habite. Hoy, el mismo viento que sopló en Jerusalén puede soplar sobre tu casa, sobre tu alma, sobre tu generación. En el próximo bloque, veremos cómo este pueblo nacido en Pentecostés recibió una misión: llevar el mensaje del reino a todo el mundo, unificando lo que estaba fragmentado y llevando a los cautivos hacia la libertad de la verdad. Prepárate para recibir el peso de tu llamado. Pentecostés no fue el final, fue el inicio de una misión sin fronteras, la activación de un pueblo restaurado que ahora tenía una tarea clara: llevar la luz del Evangelio hasta lo último de la tierra. Los discípulos, que antes estaban encerrados por miedo, ahora salieron con fuego en los ojos y convicción en 1900. La voz. No iban en nombre de una religión, ni con espadas o estrategias humanas, sino con un mensaje que rompería cadenas invisibles. Jesucristo ha resucitado, y en Él todos pueden ser uno. La historia de Israel y Judá, con toda su carga de división, dolor y exilio, ahora era redimida en un nuevo cuerpo espiritual, la Iglesia. No como una institución, sino como un organismo vivo, lleno del Espíritu de Dios. Desde Jerusalén hasta Samaria, desde Antioquía hasta Roma, el mensaje fue avanzando, cruzando muros, rompiendo prejuicios, abrazando a pobres y ricos, sabios e ignorantes, hombres y mujeres. Y cada paso que daban los apóstoles era un acto de restauración divina. Cada alma alcanzada, cada ciudad transformada, era parte del plan eterno: unir todas las cosas en Cristo. Este bloque no es historia antigua. Es un llamado para ti, hoy, porque si has sido restaurado, también has sido enviado. No puedes recibir el fuego y quedártelo. No puedes vivir Pentecostés y callar. Tú eres parte del cuerpo que sana las naciones. Tú eres luz en medio de un mundo quebrado. Tú llevas dentro la respuesta al caos. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. No importa si antes estuviste dividido, apartado, destruido. Ahora eres embajador de la reconciliación. El mensaje no ha cambiado, el reino ha llegado. La división ha sido vencida. La cruz ha abierto un camino. El Espíritu ha sido derramado. Y tú tienes una misión. Este mundo sigue lleno de corazones exiliados,
de almas rotas por el pecado, de familias separadas por la oscuridad. ¿Y quién irá? ¿Quién hablará? ¿Quién extenderá las manos como lo hizo Cristo? Tú fuiste restaurado para restaurar, fuiste salvado para salvar, fuiste unido a la vid para dar fruto, fruto eterno. En el próximo bloque, meditaremos en cómo esta misión no se sostiene por fuerza humana, sino por el poder del Espíritu que mora en nosotros, y cómo podemos vivir cada día como testigos vivos de una historia que comenzó con división, pero que terminará con gloria. Lo que viene te llevará a un compromiso más profundo con tu propósito eterno. Jesús nunca prometió comodidad. Nunca dijo que la misión sería fácil, pero prometió poder, prometió presencia, prometió que no estaríamos solos. Antes de ascender al cielo, dejó estas palabras que arden hasta hoy. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El reino no avanzaría por estrategia, ni por influencia humana, sino por el poder invisible del Espíritu Santo, obrando a través de hombres y mujeres comunes con corazones rendidos. Y eso sigue siendo verdad hoy. El pueblo restaurado, el que fue sanado, perdonado, unificado, tiene una sola tarea: testificar. Dar testimonio con su vida, su voz, su carácter, su ejemplo. Ser llama viva en una generación apagada. No se trata de predicar con palabras elocuentes, sino de vivir encendidos con un fuego que no se apaga. En un mundo cansado de discursos vacíos, Dios busca testigos verdaderos, que amen cuando nadie lo hace, que permanezcan cuando todos huyen, que hablen verdad aunque duela, que reflejen a Cristo sin vergüenza, porque testigo no es quien vio, es quien no puede callar lo que ha vivido. Tú fuiste restaurado para dar testimonio, no de ti, sino de aquel que te tomó desde el polvo y te sentó con príncipes. Y si te preguntas cómo sostener esta misión, cómo seguir adelante en medio del rechazo, del cansancio, de la oposición, la respuesta sigue siendo la misma. Poder del Espíritu Santo. No es con fuerza, no es con recursos, no es con carisma, es con fuego desde lo alto. Ese fuego que arde pero no consume. Ese aceite que fluye pero no se agota. Ese soplo que llena cada rincón del alma. Este bloque es una invitación a encenderte de nuevo, a dejar atrás la rutina espiritual, a abandonar la religiosidad vacía y a volver a ser testigo. Un testigo que transforma atmósferas, que estremece corazones, que glorifica a Cristo con cada paso, porque el mundo no necesita más celebridades religiosas, necesita testigos verdaderos, hombres y mujeres llenos del Espíritu y vacíos de sí mismos. En el próximo bloque, veremos cómo esta vida de testimonio y poder nos prepara para el regreso glorioso del Rey, y cómo todo lo que fue dividido, herido y disperso, será finalmente restaurado en plenitud cuando Cristo regrese a reinar. Lo que viene no es solo enseñanza, es visión profética del final de esta historia. La historia no termina con la misión, la historia no se cierra con el testimonio, la historia culmina con una promesa: Jesús volverá. Él no vendrá como el siervo sufriente, no vendrá montado en un pollino, ni con un manto empapado en sangre. Vendrá como rey, como juez, como león, como esposo que regresa por su novia. Toda la historia de división entre Israel y Judá, toda la caída, el exilio, la restauración, la llegada del Mesías, el nacimiento de la Iglesia, todo nos ha llevado a este punto. El clímax de los tiempos, la plenitud del reino, el regreso del Hijo del Hombre en gloria. Jesús no viene a sugerir, viene a reinar, viene a restaurar todo lo que el pecado tocó, viene a establecer justicia donde hubo opresión, a traer luz donde hubo tinieblas,
a hacer nuevas todas las cosas, y cuando Él venga, la división terminará para siempre. Ya no habrá más separación entre creyentes, ya no habrá más templos vacíos, ya no habrá más religiones fragmentadas. Solo habrá un pueblo, un solo nombre, una sola gloria, Cristo. Juan lo vio en la isla de Patmos, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Apocalipsis 19:11. Con él venían los ejércitos celestiales, y en su muslo llevaba escrito un nombre que estremece el universo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese día, los reinos de la tierra caerán, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, y los que le pertenecen reinarán con él por la eternidad. Este bloque es una llamada al despertar. ¿Estás viviendo como alguien que espera su regreso? ¿O te has dormido, entretenido por las cosas de este mundo? Porque el Rey vendrá. Y no, avisará con una agenda. Vendrá como relámpago, como ladrón en la noche. Y solo estarán preparados aquellos cuyos corazones arden, cuyas lámparas tienen aceite, cuyas vidas han sido consagradas sin reservas. No te distraigas, no te enfríes, no te contamines, porque cada día cuenta. Cada decisión forma parte de tu preparación. El reino ya ha comenzado en tu interior, pero será consumado con gloria visible, y tú has sido llamado a reinar con él, a compartir su victoria, a ver la restauración completa de lo que el pecado desgarró. En el próximo bloque, profundizaremos en la eternidad, el nuevo cielo, la nueva tierra, la nueva Jerusalén, y cómo todo lo que fue dividido y destruido en Génesis será restaurado y glorificado en Apocalipsis. Prepárate. Lo que viene es el final de esta historia y el comienzo de una eternidad sin sombra. Todo lo que comenzó en un jardín culmina en una ciudad. Todo lo que fue dañado por la desobediencia es restaurado por la fidelidad del Cordero. La Biblia no termina en derrota, sino en gloria. No cierra con muerte, sino con vida eterna. No se despide en oscuridad, sino con una ciudad iluminada por la misma presencia de Dios. Juan, en el Apocalipsis, lo vio con sus propios ojos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén no es una metáfora, es una realidad futura, gloriosa, eterna. Una ciudad sin templo, porque el Cordero es el templo. Sin sol, porque la gloria de Dios la ilumina. Sin noche, porque no habrá más lágrimas, más dolor, más pecado. Y lo más impactante, las puertas están abiertas. 12 puertas, una para cada tribu de Israel. 12 fundamentos, uno para cada apóstol del Cordero. Una ciudad construida sobre la unidad perfecta del Antiguo y del Nuevo Pacto. Allí no habrá división entre Israel y Judá, ni entre razas, ni pueblos, ni naciones. Allí todo será uno en Cristo. El plan de Dios se habrá cumplido. El reino será eterno, y su pueblo vivirá cara a cara con él. Este bloque no es fantasía, es esperanza viva. Es la meta que te sostiene en medio del dolor. Es la promesa que te hace seguir caminando cuando todo parece oscuro. Allí beberás del río de la vida. Allí comerás del árbol que da fruto cada mes. Allí ya no habrá maldición. Allí verás su rostro, y lo más bello, su nombre estará en tu frente, porque serás totalmente suyo, y él será totalmente tuyo. ¿Te das cuenta? Todo comenzó con una división, con una desobediencia, con un corazón dividido, pero terminará con una unidad eterna, con un amor indivisible, con una comunión que nunca más será interrumpida. Este bloque te llama a vivir con los ojos puestos en la eternidad, a no distraerte con lo temporal, a
No perder tiempo con lo que se desgasta. A caminar como ciudadano del reino, aunque aún estés en la tierra. Lo que viene no es solo para ti, es para todos los que aman su venida. En el próximo bloque hablaremos de cómo vivir desde ahora con una mentalidad eterna, cómo preparar tu alma para esa ciudad y cómo ayudar a otros a caminar contigo hacia ese destino glorioso. Lo que está por revelarse puede cambiar tu manera de ver cada día. Si has entendido la gloria que está por manifestarse, si tu corazón arde por esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, entonces no puedes vivir como si pertenecieras a este mundo. El cielo no es solo un destino, es una identidad, es una mentalidad, es una forma de caminar sobre la tierra, sin olvidar que perteneces al reino eterno. El apóstol Pablo lo declaró con firmeza: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Y si eres ciudadano del cielo, debes vivir como tal. Esto significa que tu fe no es un accesorio, ni una tradición heredada, ni un refugio emocional. Es tu ADN, es tu fundamento, es tu razón de existir. Vivir con mentalidad eterna. Transforma cada aspecto de tu vida. Transforma tu manera de hablar. Ya no maldices, bendices. Transforma tu manera de actuar. Ya no buscas tu gloria, sino la de Dios. Transforma tus prioridades. Ya no vives para acumular, sino para sembrar en lo eterno. La eternidad no empieza cuando mueres. Empieza cuando naces de nuevo. Cuando el Espíritu Santo te sella. Cuando Cristo se convierte en tu todo. Desde ese momento, tu reloj ya no marca solo horas, marca propósitos, marca llamados, marca oportunidades para glorificar al Rey. ¿Y sabes cuál es uno de los mayores peligros de esta generación? El olvido. El vivir como si esta vida fuera lo único, como si el éxito terrenal fuera el premio, como si el dolor actual fuera el fin. Pero los que miran al invisible, los que oyen al Espíritu, los que suspiran por lo eterno, son los que caminan firmes, son los que no se venden, son los que resisten, son los que no negocian su herencia. Este bloque te llama a recordar, cada día, no soy de aquí, soy embajador de otro reino, estoy en misión, mi tesoro está arriba, mi gozo no depende de lo que tengo, sino de a quién pertenezco. Y si vives así, tu vida será una profecía viviente, un faro en medio del caos, una señal para los que han olvidado que hay un reino que no se puede ver, pero que es más real que todo lo visible. En el próximo bloque hablaremos de cómo tu vida, aquí y ahora, puede ser instrumento para anticipar la eternidad, cómo tus palabras, tus actos y tu fe pueden traer el cielo a la tierra, y cómo cada día que vives con propósito eterno es una semilla que florecerá en gloria. Lo que sigue puede enseñarte a vivir como pocos se atreven. La eternidad no es solo un destino, es un espejo que debes reflejar aquí y ahora. Cada acción que realizas con fe, cada palabra que pronuncias con verdad, cada decisión que tomas con amor, es una semilla que anticipa el reino que viene. Jesús enseñó a orar diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Eso no fue una poesía espiritual, fue una declaración de misión, una invitación a convertirte en portador del reino, un llamado a ser tierra fértil donde lo eterno florece. Tú puedes traer el cielo a tu casa, a tu matrimonio, a tu trabajo, a tu ciudad. Cuando vives con el carácter de Cristo, cuando actúas con compasión, cuando intercedes con fervor, cuando caminas en santidad, el cielo desciende y el mundo nota la diferencia, porque la verdadera espiritualidad no se demuestra en eventos, sino en el testimonio cotidiano, no en discursos, sino en frutos. La persona que vive desde la eternidad sirve sin buscar reconocimiento, ama sin esperar recompensa, da sin miedo a perder, perdona aunque le duela, espera aunque todos se desesperen, porque sabe que todo lo que siembra aquí florecerá allá.
sabe que cada lágrima regará una cosecha gloriosa, que cada renuncia prepara un peso de gloria eterna. Este bloque es una exhortación. No desperdicies tus días. No vivas como si esta tierra fuera tu hogar final. No te distraigas con las sombras, cuando la luz eterna te ha sido revelada. Tú eres embajador de otro reino. Tú eres anticipo de lo eterno. Tú eres respuesta de Dios para esta generación confundida. Y mientras muchos viven corriendo por lo visible, tú has sido llamado a caminar por fe, a sembrar donde otros destruyen, a construir donde otros abandonan, a brillar donde otros se apagan. Cada vez que extiendes la mano al necesitado, el cielo se manifiesta. Cada vez que perdonas lo imperdonable, el reino avanza. Cada vez que proclamas a Cristo, la eternidad toca la tierra. No necesitas esperar a morir para experimentar el cielo. El cielo empieza cuando Cristo vive en ti. Y tú decides vivir como ciudadano de la luz, aunque estés rodeado de tinieblas. Mindarins. El próximo bloque. Reflexionaremos sobre la responsabilidad sagrada de compartir esta historia con otros. Cómo tú puedes ser un canal para que muchos regresen a Dios. Y cómo, en un mundo dividido, el mensaje de reconciliación aún tiene poder para sanar. Lo que viene despertará en ti un clamor por almas y un celo por el propósito eterno. Dios no solo te restauró para salvarte, te restauró para enviarte, te sanó para que sanes, te reconcilió para que reconcilies. El apóstol Pablo escribió con fuego en sus letras: Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:18. Y este no es un ministerio reservado para predicadores o misioneros, es para todo aquel que ha sido tocado por la gracia. Si fuiste alcanzado, ahora eres un puente. Si fuiste perdonado, ahora eres una voz. Vivimos en un mundo profundamente dividido. Dividido por ideologías, por razas, por religión, por intereses, por heridas, por corazones endurecidos. Y mientras el mundo grita, juzga y cancela, el reino de Dios susurra con compasión. Todavía hay esperanza. Todavía hay redención para el caído, abrazo para el rechazado, camino para el extraviado. Pero esa esperanza no caerá del cielo como lluvia sin dirección. Dios eligió usarte a ti, tu boca, tu historia, tu testimonio, tus cicatrices, porque hay almas que no leerán la Biblia, pero leerán tu vida. Hay corazones que no entrarían a una iglesia, pero escucharán tu voz. Este bloque es una revelación. Cada persona que cruza tu camino es una oportunidad divina. Cada conversación puede ser una semilla. Cada acto de amor, un anuncio del reino. Cada gesto de gracia, una predicación silenciosa. No, necesitas dominar teología. Necesitas vivir redención. No necesitas saber todas las respuestas. Necesitas ser evidencia viva de que Dios transforma. ¿Has sido reconciliado? Entonces no calles. El silencio de los restaurados es una traición al Evangelio. La apatía de los que fueron sanados deja al mundo en agonía. Este es el tiempo de hablar, de actuar, de amar radicalmente, de perdonar sin medida, de abrazar con los brazos de Cristo. Porque la misma historia que te restauró a ti puede restaurar a multitudes. Pero ellos necesitan escucharla. Y tú eres el mensajero. En el próximo bloque, entraremos en una reflexión profunda sobre la generación final, la urgencia de los tiempos y cómo Dios está levantando una iglesia sin mancha, sin miedo y sin reservas para recibir al Rey que regresa. Prepárate para ser sacudido en tu espíritu. No estamos en un tiempo cualquiera. Estamos viviendo las últimas páginas de la historia. No es el fin del mundo. Es el principio de la eternidad. Los dolores de parto son cada vez más intensos. Las señales están por todas partes. La oscuridad crece. Las tinieblas cubren las naciones.
Pero también hay una promesa: la gloria de Jehová amanecerá sobre ti. Isaías 62. Dios está levantando una generación diferente, no marcada por el miedo, ni contaminada por la cultura, ni distraída por la comodidad, sino una generación sin mancha, sin doblez, sin vergüenza, una iglesia despierta, ungida y posicionada. No será la más popular, ni la más aplaudida, pero sí será la más fiel, la que no se arrodilla ante Baal, la que no vende su herencia, la que permanece firme cuando todo se derrumba. Y tú puedes ser parte de ella. Este bloque no es para emocionar, es para activar, porque ya no hay tiempo para vivir a medias. No hay espacio para tibieza, no hay excusa para el silencio. Jesús regresa por una iglesia sin arrugas, no por una audiencia pasiva, por una novia apasionada, no por una generación entretenida. El Espíritu está marcando a los suyos, no con tatuajes, sino con fuego, con hambre por la palabra, con lágrimas en la oración, con celo por lo santo, con pasión por la presencia. Esta generación final no será definida por edad, sino por entrega, no por títulos, sino por intimidad, no por plataforma, sino por rodillas dobladas en lo secreto. ¿Estás dispuesto a ser parte de ese remanente? Dios no está buscando multitudes, está buscando corazones rendidos, almas disponibles, guerreros de luz, portadores de gloria, mensajeros del reino, amigos del esposo, vigilantes del amanecer. Este es tu tiempo, este es tu llamado, no para esconderte, sino para alzarte, no para sobrevivir, sino para arder, no para adaptarte, sino para reformar. La historia está esperando que te levantes. El cielo está escribiendo tu nombre entre los valientes, y la tierra clama por hijos de Dios que manifiesten su gloria. En el próximo bloque, hablaremos de cómo permanecer firmes hasta el fin, cómo cultivar un corazón que no se enfríe, y cómo caminar día a día con los ojos puestos en la eternidad, mientras llevamos a muchos con nosotros hacia la gloria. Lo que sigue puede sellar tu destino espiritual. No basta comenzar bien. Lo que determina tu eternidad no es el inicio, es el final. Porque muchos comienzan con fuego, pero pocos permanecen ardiendo. Muchos levantan las manos, pero pocos cargan la cruz hasta el último suspiro. Jesús fue claro, sin rodeos. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Eso significa que tu fe no puede ser emocional, ni ocasional, ni negociable. Debe ser firme, profunda, inquebrantable. El enemigo sabe que no puede arrebatar tu salvación, pero intentará apagar tu pasión, enfriar tu amor, desgastar tu alma. Te atacará con distracción, con cansancio, con duda, con seducción, con acusación. Por eso, perseverar no es una actitud pasiva, es una guerra silenciosa, es una decisión diaria, es levantarte cuando caes, es orar cuando no sientes, es creer cuando no entiendes, es obedecer cuando duele. Los que perseveran hasta el fin no son los más fuertes, ni los más sabios, ni los más vistos, son los más rendidos, los más constantes, los que saben en quién han creído, los que aman más al Dios de la promesa que a la promesa misma. Este bloque es un recordatorio. Tu meta no es un éxito temporal, es una corona eterna. No es aprobación de hombres, es el aplauso del cielo. Y sí, habrá pruebas, habrá noches oscuras, habrá desiertos, pero recuerda, el que camina contigo no cambia, no falla, no se cansa. Cristo es tu fortaleza, el Espíritu es tu guía, el Padre es tu respaldo y el cielo es tu herencia. No te compares con otros, no midas tu camino con sus tiempos, no te desesperes si aún no ves resultados. Solo camina, solo avanza, solo permanece y verás la gloria del final, porque el premio no es para el veloz, es para el fiel. Y tú fuiste llamado a ser fiel hasta la muerte, para recibir la corona.
de la vida. En el próximo bloque hablaremos de la recompensa eterna, lo que espera a los que vencen, las promesas reservadas para los perseverantes y la alegría indescriptible de escuchar al final del camino. Bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Lo que viene es un adelanto de la eternidad. Dios no es injusto para olvidar tu obra. No es ciego ante tus lágrimas. No es indiferente a tus renuncias. Cada paso de obediencia, cada sí en lo oculto, cada guerra interna que venciste en silencio, será recompensada con gloria. La Escritura está llena de promesas dirigidas a los que vencen, no a los que solo creen, sino a los que perseveran, a los que terminan la carrera, a los que, aún cansados, no se rinden. Jesús en el Apocalipsis fue claro con cada iglesia. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca con un nuevo nombre. Le concederé vestirse de ropas blancas. Lo haré columna en el templo de mi Dios. Se sentará conmigo en mi trono. ¡Qué promesas tan gloriosas! No son simbólicas, son reales. Son el eco eterno del corazón del Padre que desea honrar a sus hijos fieles. Y lo más hermoso aún no se ha dicho. La mayor recompensa no es el cielo. Es Él. Es su presencia. Es ver su rostro. Es vivir en plena comunión con aquel que amaste sin haber visto. Ese día será como ningún otro. Los ángeles se harán a un lado. Las coronas serán arrojadas a sus pies. Y el Rey de Reyes llamará por nombre a cada uno de los suyos. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Ese será el momento más esperado. No habrá cámaras. No habrá público. Solo tú y Él. Y esa mirada lo dirá todo. Este bloque es un susurro del cielo a tu espíritu. Vale la pena. Vale cada lágrima. Vale cada noche de oración. Vale cada día de fidelidad. Vale cada renuncia. Vale cada batalla en secreto. No corras por recompensas humanas. No vivas por aplausos pasajeros. Corre por el galardón eterno. Vive por la sonrisa de tu Padre. Camina por la gloria que no se marchita. Y no solo recibirás, serás transformado. Serás semejante a Él, porque le verás tal como es. Primera Juan 3:2. En el próximo y último bloque, cerraremos esta poderosa jornada con una reflexión final profunda, una oración de envío, un llamado a la acción y un agradecimiento al oyente que ha permanecido hasta aquí. Prepárate, porque el final de este mensaje será una puerta abierta hacia algo eterno. Si has llegado hasta aquí, quiero que detengas todo por un instante. Respira profundo, cierra tus ojos y entiende esto. Muy pocos llegan hasta el final. Muy pocos soportan una palabra tan extensa, tan confrontadora, tan verdadera. Pero tú estás aquí. Eso significa algo. Significa que hay fuego en ti. Significa que no eres cualquiera. Significa que el Espíritu Santo te ha sostenido y que el cielo ha estado observando cada segundo de tu atención. Tú eres parte del remanente. Tú eres parte de los que no se conforman, de los que no se distraen, de los que no abandonan el proceso a mitad del camino. Por eso, si estás leyendo estas últimas líneas, te pido que comentes aquí abajo, en señal pública y profética, la frase: «Mi alma pertenece al reino eterno». Esa frase será tu estandarte, será tu sello, será tu declaración. Y al escribirla, estarás diciendo: «No me rindo, no me enfrío, no me pierdo en lo superficial. Sigo adelante hasta ver su rostro». Ahora, escúchame bien. Comparte este mensaje con alguien. No lo guardes solo para ti. Hay corazones que están al borde del colapso. Y esta palabra puede ser la cuerda que los rescate. Tu acto de compartir puede salvar un alma. Puede encender una lámpara. Puede provocar una lágrima santa en alguien que ya no sentía nada. También te invito a suscribirte a este canal, no como quien sigue una página más, sino como quien decide ser parte de una comunidad profética,
de un pueblo que ama la palabra, de un ejército que no se doblega ante el sistema. Aquí no formamos espectadores, formamos herederos del reino. Y si ya estás suscrito, que tu alma sienta gozo, porque has elegido alimentar tu espíritu con contenido que edifica, que sacude, que despierta. Has honrado esta palabra con tu tiempo. Ahora el cielo honra tu fe con su presencia. Muchos no tienen iglesia. Muchos están solos. Muchos oran por una señal. Y este canal se ha convertido en ese altar digital, donde miles se reúnen no por costumbre, sino por hambre. Gracias. Gracias por tu corazón. Gracias por tu atención. Gracias por creer que Dios todavía habla y que su palabra sigue siendo viva, cortante, eterna. Antes de cerrar este video, no lo pauses todavía. Quédate. Escucha la música suave que sigue y haz una oración sincera, una oración sin palabras si es necesario, pero una oración desde el alma. Dile a Dios lo que sientes, agradece, llora, promete, pide, y deja que el Espíritu Santo selle lo que sembró en ti en estos minutos. No te desconectes aún. Este final no es un adiós, es un envío. Porque desde hoy, tú también cuentas una historia, la historia de un alma que fue tocada, despertada y encendida por la llama de un mensaje que vino del cielo. Gracias por quedarte hasta aquí. Nos vemos en el próximo video, pero más allá de eso, nos vemos en la eternidad, frente al trono, cara a cara con Él, para siempre. Amén.